Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Para esto, para mí es un placer presentarles al doctor José Carlos Buenfil Medina. Él es especialista en medicina interna y cardiología general, cardiólogo intervencionista, jefe de laboratorio de cateterismo cardíaco del Hospital General Naval de Alta Especialidad de la Secretaría de Marina Armada de México. Él nos viene a hablar de diagnóstico de cardiopatía isquémica. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador de este congreso, simposio, la invitación. Y bien, el tema a desarrollar el día de hoy es cómo se diagnostica la cardiopatía isquémica. Si bien el síndrome metabólico, una de las complicaciones o la complicación más importante es la aterosclerosis, la cardiopatía isquémica, es importante ver cómo vamos a orientar el diagnóstico de esta situación. Empiezo mi conferencia presentándoles el buque escuela de la Armada. Es el buque Cuauhtémoc y es el buque insignia de los mares en todo el mundo de nuestro país. Bien, ¿con qué métodos contamos para hacer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica? ¿Qué métodos tenemos disponibles? Afortunadamente, prácticamente tenemos todos los métodos en nuestro país y hay que saberlos utilizar en forma apropiada y secuencial. Un método muy importante es el interrogatorio dirigido e intencionado, la investigación de factores de riesgo cardiovascular, que en este simposio ha sido ampliamente abordada, el electrocardiograma de reposo, de esfuerzo, ambulatorio, el ecocardiograma de reposo, de esfuerzo, estudios de perfusión miocárdica en todas sus modalidades, estudios de imagen angiográfica mediante tomografía helicoidal de arterias coronarias con multidetectores, estudios de imagen angiográfica mediante resonancia nuclear magnética, la coronariografía convencional selectiva, métodos invasivos de imagen transcoronariografía como son la ultrasonografía intracoronaria, que nos da básicamente la anatomía, métodos invasivos de función transcoronariografía como pueden ser las mediciones de presión intracoronaria y las presiones y los gradientes translesionales. Todo esto contamos para hacer el diagnóstico. Entonces, en un punto así, vemos que tenemos una gran cantidad de elementos para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que lo más importante es hacer el interrogatorio dirigido e intencionado de los pacientes que tienen factores de riesgo y posibilidad de padecer cardiopatía isquémica y con esto tener un infarto o tener un síndrome isquémico coronario agudo. Recordemos que los síndromes isquémicos coronarios agudos son la angina inestable, el infarto agudo del miocardio o la muerte súbita. Es muy común entre la población que se comenta que alguna persona estaba muy bien y de repente falleció súbitamente. Bueno, eso es la muerte súbita y ese es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos y que desafortunadamente sucede porque no hay un diagnóstico oportuno. El interrogatorio dirigido en busca del dolor torácico en pacientes con factores de riesgo es muy importante. La angina de pecho o el dolor torácico o sus equivalentes, porque hay pacientes que no tienen dolor torácico, ejemplo, los diabéticos, o aquellos pacientes que tienen un umbral al dolor bastante alto, pueden tener equivalentes, y esos equivalentes, es decir, en lugar de dolor pueden ser falta de aire, esencialmente disnea y fatiga. Entonces, esos equivalentes tienen gran especificidad y sensibilidad. Cuando el paciente refiere a angina de pecho clásica, incluso cuando hay equivalentes diagnósticos y el dolor es típico o clásico, se puede decir que el diagnóstico está hecho y es mucho más sensible y específico que todos los estudios que vamos a repasar en este momento. La angina de pecho se define como una molestia circunscrita al precordio o al área adyacente. Angina, más que nada, significa ahogo, más que dolor. Por lo tanto, esta molestia se define como una sensación desagradable más que dolor. Puede ser molestia opresiva, aplastante, sofocante, compresiva, explosiva y quemante. Entonces, a veces hay que explorar todos esos términos porque muchas veces el paciente tiene dificultad para comunicarse con el médico y expresar esta molestia o estos equivalentes anginosos. Irradia desde el pecho a los hombros, extremidades superiores, cuello, mandíbula, dientes. La angina de pecho
predomina por la mañana. Por alguna razón el umbral al dolor es más frecuente a esta hora del día. Se relaciona con el esfuerzo, suele ceder con el reposo, también puede ocurrir en el postprandio. La duración en general es breve, de 2 a 20 minutos. Cuando es más allá de 30 minutos, uno tiene que pensar que es una angina inestable o que quizá está ocurriendo un infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son las ventajas del interrogatorio? Tiene una ventaja muy importante, es barato y creo que es un punto en el cual se incrementa la relación médico-paciente cuando uno emplea más tiempo en hacer el diagnóstico con la anamnesis. Entonces, es uno de los métodos diagnósticos que no hay que olvidar nunca. La investigación de los factores de riesgo es otro método diagnóstico y es muy importante porque a pesar de que ya los han abordado mucho y hay gentes que les dan escalas o les dan métodos para que ustedes calculen los factores de riesgo y la posibilidad de tener enfermedad. Mi punto personal de vista, creo que a veces hacer los cálculos de la posibilidad de un evento isquémico agudo en los factores de riesgo, basado en los factores de riesgo, a veces es un poco tedioso y a veces es un poco iluso. Todas esas tablas o scores que se utilizan para valorar la posibilidad de un síndrome isquémico coronario agudo en un futuro, la verdad es que no están hechas en nuestro país y tampoco están auditadas, es decir, valoradas para saber si estas escalas en base a tales factores de riesgo realmente nos dan una probabilidad de un evento isquémico agudo. De tal manera que ahí hay dos corrientes, usarlas o no usarlas. Lo que sí es muy importante es tener cartabones como hojas en las cuales se le explica al paciente todos los factores de riesgo que tiene para padecer aterosclerosis. A veces llegan los pacientes sin ningún problema y básicamente llegan al consultorio por hipertensión o algunos escasos para ver sus factores de riesgo. Entonces, cuando se les dice cuáles son todos sus factores de riesgo y algunos pacientes llegan a tener más de 10 y se les explica y se les muestra, eso es una información muy poderosa para que el paciente cambie sus hábitos y su estilo de vida. Entonces, hay factores de riesgo que no son modificables, como la edad. Se piensa que después de los 40 años ya es un factor de riesgo, ser hombre es un factor de riesgo, historia familiar, la menopausia, esos no se pueden modificar y no se puede hacer nada. Los modificables como la dislipoproteinemia, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la intolerancia a los carbohidratos, la obesidad, el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica. En este punto hay que hacer mucho énfasis en decirle al paciente cuáles son las metas de tratamiento, es decir, cuáles son las metas para un paciente diabético en cuanto a niveles de glucosa, en cuanto a niveles de colesterol, en cuanto a niveles de HDL, para que esos pacientes se esfuercen en llegar a las metas y de esta manera tengamos una prevención ya sea primaria o secundaria de la aterosclerosis. Se me hace oportuno tocar el punto de la prevención, saber si es primaria o secundaria. Si estamos tratando de prevenir la aterosclerosis, la forma más fácil de detectar la aterosclerosis es con un ultrasonido a nivel de las arterias carótidas y demostrar si hay placa. Y uno hace una traspolación de que si hay aterosclerosis en las carótidas puede haber aterosclerosis en cualquier otra parte de la economía. Otra forma muy sencilla es cuando uno demuestra calcio en algún territorio vascular. El calcio significa aterosclerosis y aterosclerosis vieja. Entonces, cuando uno encuentra en un paciente aterosclerosis, en ese momento ya es prevención secundaria. Factores de estilo de vida como tabaquismo, dieta, ejercicio, sedentarismo, depresión, estatus socioeconómico también es importante explorar y hacerle ver al paciente que sí los padece o no. De ahí nos vamos a algunos otros marcadores que requiere uno estudiar mediante estudios de laboratorio específicos como proteína C reactiva ultrasensible, niveles de fibrinógeno, microalbuminuria, homocisteína y calcificación en arterias coronarias. La calcificación en arterias coronarias, les repito, hace el diagnóstico de aterosclerosis y generalmente es aterosclerosis vieja. Esto también puede ser diagnosticado con calcio en cualquier territorio vascular, ya sea aorta o en cualquier otro sitio. En cuanto a los métodos electrocardiográficos, tenemos el electrocardiograma de reposo, de esfuerzo y ambulatorio.
El electrocardiograma de reposo es el estudio que se utiliza en el 100% de los pacientes que acuden a una consulta, ya sea con un médico internista o con un cardiólogo. Desafortunadamente, la sensibilidad y la especificidad del electrocardiograma para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica estable es muy pobre. No así en presencia de un síndrome isquémico coronario agudo como un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento STT. En ese escenario, el electrocardiograma es de gran importancia y es una de las piedras angulares para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Pero hay que recordar que el puro electro por sí tiene muy poca sensibilidad y especificidad. De ahí pasamos al electrocardiograma de esfuerzo y nos pasa lo mismo. Tiene muy poca sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica o para descartar la gente sana o para descartar a la gente enferma, que es a lo que se refiere la sensibilidad y especificidad. Entonces, como ustedes saben, la cardiopatía isquémica se puede dividir o catalogar como enfermedad de una arteria, 2 arterias y 3 arterias. Entonces, la prueba de esfuerzo es muy poco sensible si el paciente tiene una sola arteria enferma. Aumenta su sensibilidad y su especificidad si son 2 y es mejor cuando tiene 3 arterias enfermas. Entonces, cuando hay 3 arterias enfermas, la sensibilidad y la especificidad de la prueba de esfuerzo se acerca al 70%. Entonces, el mensaje es que la prueba de esfuerzo es un muy mal método diagnóstico, pero es un muy buen elemento de pronóstico. ¿A qué me refiero? La capacidad de consumo de oxígeno o la capacidad de hacer ejercicio se mide con la prueba de esfuerzo con una medida que son los METs. Los METs son la cantidad de consumo de oxígeno que utiliza una persona en reposo y son 3.5 mililitros. Entonces, en la vida diaria, lo que necesitamos para hacer nuestras actividades de la vida diaria son única y exclusivamente 5 METs. De ahí que cuando un paciente hace una prueba de esfuerzo y alcanza más de 10 METs, aunque el paciente sea isquémico, eso es un factor pronóstico y entonces lo ubica como un paciente de bajo riesgo. No así cuando un paciente se le hace una prueba de esfuerzo y tiene una capacidad funcional de menos de 5 METs, entonces es de alto riesgo. Entonces, la prueba de esfuerzo es de gran valor para estratificar el pronóstico y el riesgo. Otro método electrocardiográfico es el Holter, el electrocardiograma ambulatorio. Es una herramienta útil en el diagnóstico de las arritmias, ya sea arritmias lentas, bradicardias o arritmias rápidas, taquicardias en presencia de cardiopatía isquémica. Y en algunos pacientes en los cuales la función del ventrículo izquierdo es baja, pues nos ayuda, si no es un método 100% útil, nos ayuda para conocer a aquellos pacientes que tienen arritmias letales. También es de utilidad el Holter para encontrar aquellos pacientes que no tienen dolor, que tienen isquemia sintomática y que se refleja en el Holter de 24 horas. Los estudios de ultrasonido, el ecocardiograma, también ahora tenemos el ecocardiograma de reposo y el ecocardiograma de esfuerzo. Entonces, estos estudios han sido sumamente útiles en los últimos 30 años que contamos con el ecocardiograma y es una herramienta para conocer 2 cosas, anatomía y fisiología. Entonces nos muestra toda la anatomía cardíaca y en el terreno de la cardiopatía isquémica aporta gran información en relación a uno de los predictores de riesgo y predictores de sobrevida, que es la función del ventrículo izquierdo, que se expresa como fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Lo normal es 70%. Entonces, cuando un paciente empieza a disminuir la función del ventrículo izquierdo por debajo de esta cifra, se dice que tiene disfunción ventricular y les repito, esto es un factor pronóstico para la cardiopatía isquémica. También nos da información acerca de cómo se mueve el ventrículo izquierdo en las diferentes paredes y cada pared está relacionada a la irrigación de una arteria en específico. De esta manera, la arteria descendente anterior irriga la cara anterior y el septum interventricular. La arteria circunfleja irriga la pared lateral y la coronaria derecha irriga la pared inferior. Entonces, si existen trastornos de movilidad en estos segmentos, uno puede hacer el diagnóstico en relación a la anatomía y también nos puede dar una información indirecta de cuántos vasos están enfermos.
El ecocardiograma de esfuerzo básicamente es la misma metodología, pero lo que se usa es estresar al corazón para aumentar su frecuencia cardíaca. Es una herramienta de gran utilidad, ya que hace evidentes los trastornos de movilidad global y segmentaria durante el estrés farmacológico o en algunas ocasiones ergométrico, es decir, el paciente se sube a la banda y en el esfuerzo máximo se pasa a hacer el estudio de ultrasonografía cardíaca. Sin embargo, este método, a mi juicio, no ha tenido, a pesar de que es excelente, no ha tenido una penetración deseable en nuestro medio. ¿Por qué? Las razones son diversas, quizá el costo, la dependencia del operador, la dependencia del paciente, el consumo del tiempo. Uno puede pensar que el ecocardiograma es un estudio barato, pero no, lo que lo hace caro es el médico. El médico, los honorarios del médico son altos en el ecocardiograma de esfuerzo y depende de la máquina, depende de la ventana ultrasonográfica y consume mucho tiempo. Entonces, quizá por estas razones no es un estudio en el cual se haya utilizado con más frecuencia en nuestro país. Un ecocardiograma normalmente vale de reposo 2.500 pesos, un ecocardiograma de esfuerzo puede llegar a costar entre 4.000 a 5.000 pesos. Los estudios de perfusión miocárdica en todas sus modalidades son de gran utilidad. Existen varios radiotrazadores como el tecnesio, el talio, estudios funcionales para viabilidad miocárdica como la tomografía con emisión de positrones con glucosa marcada, que son de gran utilidad para establecer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Brindan información veraz para conocer la cantidad de tejido miocárdico en riesgo, la cantidad de tejido muerto, tejido necrótico, pacientes infartados, nos orientan para conocer si el paciente tiene enfermedad de 1, 2 o 3 arterias coronarias, brindan información acerca de la función del ventrículo izquierdo y en forma indirecta nos pueden dar información acerca de la insuficiencia cardíaca a través de la congestión pulmonar. También nos son útiles para guiar el tratamiento, ya que nos informan si pacientes que han tenido infarto previo tienen tejido viable residual, el cual se pueda revascularizar. Entonces, estos estudios son de gran ayuda para el diagnóstico y el tratamiento. Vienen después los estudios de imagen angiográfica mediante tomografía helicoidal de arterias coronarias con multidetectores. Esta nueva tecnología está disponible prácticamente en todo nuestro país. Equivale a un cateterismo, la exploración angiográfica de las arterias coronarias, pero en forma no invasiva. ¿Cuáles son los problemas de este estudio? Es dependiente del médico que reconstruye la tomografía, porque el paciente entra al tomógrafo, se toma el trazo, pero lo más difícil, lo más complicado es hacer la reconstrucción y a veces a gente experta le puede tomar hasta 30 minutos en hacer la reconstrucción y a gente inexperta le puede llegar a tomar hasta 30 minutos. Es dependiente de la calidad del equipo, entre más detectores tenga el equipo, el trazo se hace mucho más rápido y con más eficiencia. Entre menos detectores, a veces requiere que el paciente esté más inmóvil y tenga periodos de apnea más prolongados. Implica gran cantidad de radiación o por lo menos mayor cantidad que un cateterismo convencional, aunque ya existen métodos para reducir mucho la cantidad de radiación en pacientes que se hacen angiotomografías helicoidales. Implica el uso de 50 a 100 mililitros de medio de contraste, que es un punto a tomarse en cuenta para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o para aquellos pacientes que definitivamente van a ir al cateterismo convencional y entonces de cualquier manera van a ser sometidos a el contacto con más medio de contraste. Sin embargo, es de gran utilidad en la práctica diaria. Es relativamente barato, un cateterismo, lo que yo les expreso son precios en la medicina privada, en la medicina institucional pues no se sabe porque muchos costos no están tomados en cuenta, pero un cateterismo en la calle puede costar 45, 50 mil pesos y este estudio de angiotomografía helicoidal puede ser tan barato como 13,000 pesos. No es un estudio adecuado para pacientes que tienen mucho calcio en las arterias coronarias y entonces hay que tener cuidado para aquellos pacientes muy ancianos que ya tienen mucho calcio en el árbol coronario o para aquellos pacientes que tienen tratamiento con angioplastia coronaria y se les ha insertado stents dentro de su circulación.
Los estudios de imagen angiográfica mediante resonancia nuclear magnética están por venir. Esta tecnología se piensa que en un futuro reemplace la tomografía. Es más costosa, es más consumidora de tiempo, tiene la ventaja de brindar mayor información fisiológica o funcional. Ya tenemos centros en México que están haciendo estos tipos de estudios, pero no es todavía al alcance de toda la población. Posiblemente pueda ser útil en la detección de la placa vulnerable, es decir, tratar de diagnosticar a tiempo aquellas placas de aterosclerosis que tienen riesgo de que se rompan y provocar un síndrome isquémico coronario, lo cual, hacer el diagnóstico de la placa vulnerable, hoy en día es imposible detectarla o predecir cuál placa, ni siquiera la podemos detectar y menos podemos predecir cuál realmente se va a romper y cuál no. Entonces, vemos en la literatura, en los libros de enseñanza, hablar mucho de placa vulnerable. La verdad es que todavía no estamos en capacidad de detectar la placa vulnerable en forma no invasiva y aún en forma invasiva tampoco. La coronariografía convencional selectiva es o había sido el gold estándar para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica y vamos a ver cuáles son todas las bondades de este método. Este método es el más sensible y específico para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Quizá podríamos tener algunos otros estudios que vamos a mencionar en este momento, pero son dependientes del cateterismo y de la coronariografía. Brinda información del número de vasos enfermos, es decir, un vaso, 2 vasos, 3 vasos. Es de mucho valor pronóstico saber si el paciente tiene una arteria enferma o tiene 2 o tiene 3. Brinda información de la localización de las lesiones, ya sea si son proximales o distales. En estudios como el CAS, el Veteranos y el Europeo se decía, este paciente tiene enfermedad de 3 vasos, pero muchos de esos pacientes tienen enfermedad en los segmentos medios de las arterias o en los segmentos distales. Entonces, cuanto más proximal sean las lesiones coronarias, tiene mayor impacto en cuanto al pronóstico. Entonces, este estudio nos brinda mucha información en ese sentido. Brinda información acerca del flujo coronario y el flujo coronario se puede clasificar con esta clasificación de TIMI, que es el flujo dentro de las arterias coronarias durante un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, se ha extrapolado esta clasificación de TIMI para pacientes aún fuera del infarto agudo. Brinda información también acerca del flujo miocárdico, intramiocárdico en la microcirculación, y esto es el blues miocárdico, que es muy importante llevarlo a un valor alto en los pacientes que se hace angioplastía coronaria directa. Brinda información acerca de la función sistólica global y segmentaria del ventrículo izquierdo, ya que se utiliza muy frecuentemente una ventriculografía durante este procedimiento. Brinda información acerca de la función diastólica del ventrículo izquierdo valorada a través de la manometría, es decir, medir la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Y da más todavía, brinda información sobre la morfología de las lesiones coronarias y de esa manera hacer escalas de riesgo para un tratamiento óptimo. Hoy en día están en boga todas las escalas de factores de riesgo, como escalas como Syntax, como el Euroscore y otras escalas que nos ayudan para decidir cuál es el mejor método de tratamiento para cada paciente. Brinda información valiosa como existencia de algunas otras anomalías en las arterias coronarias como puentes musculares, circulación colateral, anomalías anatómicas en las arterias coronarias que tienen que ser manejadas de otra manera. Brinda información acerca de complicaciones secundarias a la cardiopatía isquémica, complicaciones mecánicas como pueden ser lesiones en los músculos papilares que produzcan insuficiencia mitral o lesiones en el propio músculo, en el propio ventrículo izquierdo que produzca aneurisma ventricular o pseudoaneurisma después de un infarto del miocardio, ruptura miocárdica, ya sea septal o hacia el pericardio. Una vez conocida la anatomía, y no antes, una vez conocida la anatomía coronaria, se puede decir cuál es el mejor método de tratamiento y cuál es la mejor opción para tratar la cardiopatía isquémica. Como les decía, hay otros métodos invasivos que dependen de la coronariografía y uno de ellos es el ultrasonido intracoronario. Una vez que se coloca un catéter en el origen de la arteria coronaria, se pasa una guía metálica de 0,14 milésimas de pulgada y a través de esa guía metálica se puede pasar un detector de ultrasonido y entonces con ese detector de ultrasonido uno puede ver la pared de la arteria coronaria.
cosa que es imposible ver con la coronariografía. Con la coronariografía solamente uno ve la luz del vaso. Entonces, con la ultrasonografía uno puede evaluar qué tan enfermo está realmente la arteria, es decir, la pared arterial en sus 3 capas. Otro método invasivo dependiente de la coronariografía son los flujos, y entonces hay una medición que es la medición o reserva del flujo coronario, que también es muy útil para saber cuáles son las arterias que requieren ser tratadas y cuáles son las arterias que no. Bien, con todo eso contamos. Entonces creo que hoy en día la verdad es que estamos haciendo un diagnóstico menor de lo que deberíamos de hacer en pacientes con cardiopatía isquémica, no porque no tengamos los recursos, quizá no los estamos usando bien, quizás son muy costosos, algo está pasando. Unas pocas palabras acerca de cuál es el mejor método de tratamiento para la cardiopatía isquémica. Hoy en día contamos con 5 métodos para tratar la cardiopatía isquémica: farmacológico, rehabilitación cardíaca, revascularización miocárdica, tratamiento de arritmias con marcapasos y desfibriladores y otros nuevos. En cuanto al tratamiento farmacológico, me imagino que ya fue muy tratado. Lo más importante es la prevención secundaria de aterosclerosis, que la podríamos dividir básicamente en 3 o 4 grupos de fármacos: antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, protectores endoteliales, básicamente inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, beta bloqueadores, algunos antioxidantes. Básicamente con eso contamos para la prevención secundaria de aterosclerosis. Otro método de tratamiento es la rehabilitación cardíaca, y la rehabilitación cardíaca consiste en hacer ejercicio que beneficie al corazón y al sistema musculoesquelético periférico para mejorar la capacidad funcional aeróbica, y básicamente el ejercicio que le hace bien al corazón es el ejercicio aeróbico. Entonces nos referimos a nadar, caminar, trotar o hacer bicicleta, y básicamente la rehabilitación, que es el ejercicio, es como una medicina. El día que no se hace ejercicio es como si no se tomara la medicina. En cuanto a la revascularización cardíaca convencional, es decir, llevar más sangre al corazón, básicamente tenemos dos métodos: la angioplastía coronaria, que es un procedimiento mediante el cual se realiza revascularización del miocardio a través de este método se remodela la anatomía intraluminal de la arteria coronaria para producir una lesión aterosclerosa estable, no obstructiva al flujo coronario, y de esta manera que no produzca isquemia. El otro método de tratamiento es la cirugía de revascularización ortocoronaria. Es un procedimiento totalmente mecánico mediante el cual se libra la obstrucción aterosclerosa y se le coloca un libramiento, ya sea venoso o arterial, por delante de la mayor obstrucción aterosclerosa. No tiene posibilidad de remodelación del sistema vascular coronario. Algunos pacientes con cardiopatía isquémica tienen frecuencias cardíacas bajas. Para eso ya no hay problema, tenemos a la disposición desde hace más de 50 años los marcapasos definitivos. Para los pacientes que tienen arritmias letales, básicamente asociados con mala función del ventrículo izquierdo, tenemos los desfibriladores automáticos insertables, que es otro método muy útil para prevenir la muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica. Otros métodos de tratamiento nuevo pueden ser la revascularización con células madre, la perforación con láser del miocardio para producir más colaterales, y bueno, muchos más. Y sin duda, una cosa que también no tenemos mucho acceso, el trasplante para pacientes que son irrevascularizables. Bien, todas las fotografías que les pasé básicamente están relacionadas a la regata Bicentenario, donde el buque escuela de la Armada, el buque Cuauhtémoc, participó con otros buques escuela de Sudamérica como Venezuela, Chile, y que se llevó a cabo. Y les repito, el buque Cuauhtémoc es uno de los buques más bellos y más bonitos de todas las armadas del mundo, y es nuestro embajador de México en todos los mares. Muchas gracias por su atención.